El siguiente tópico nos dice las consecuencias de la negligencia como madre. ¿Será que habrá consecuencias? Dice, el mundo rebosa de influencias corruptoras. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Si la madre no cumple su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acudan todas las madres a menudo a su Salvador con la oración. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Cumple a ella las instrucciones que Dios dio en su palabra y se la dará sabiduría a medida que la necesite. Hermana, Dios no nos va a dejar sola. Dice, quien tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Esta es una labor que Dios la ve como sagrada y solemne, por lo tanto nunca nos va a dejar solas. La labor de madre es tremenda y Dios está con cada una de nosotras. Acudamos a Él, pidámosle con corazón ferviente que nos pueda ayudar en esta gran labor. Comprenda toda madre que su tiempo no tiene precio, su obra de probarse en el solemne día de rendición de cuentas. Entonces hallará que muchos fracasos y crímenes de los hombres y mujeres fueron el resultado de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles por el camino recto. Entonces hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y la santidad, recibieron de una madre cristiana y piadosa los principios que fueron la fuente de su influencia y éxito. Muchas madres se notan en la historia de este mundo por criar hijos que fueron tremendamente importantes en este mundo, como por ejemplo Moisés, ¿cierto? Su madre fue la que formó ese carácter para que ese hombre pudiese sobresalir. Y en este aspecto podremos decir que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, hay una gran madre que ha formado ese hombre. Pero también podemos ver lo contrario, por ejemplo, la madre de Hitler, la madre de Nerón, de hombres malvadísimos en esta tierra que fueron en contra de Dios y que hicieron cosas perversas y horribles en este mundo, fueron criados también por una madre negligente, por una madre que estuvo quizás ausente, por una madre que quizás no aplicó los conceptos de Dios o que se desligó totalmente de su labor. Y este mundo tuvo que sufrir las consecuencias de la negligencia de esa madre, como también muchos hombres también, como los Wesley, ¿cierto? Donde Susana Wesley se destaca, que tuvo muchos hijos, pero ella tomó la decisión de que lo primero en su vida era estudiar la palabra de Dios. Y cuando ella tenía como el 9º hijo, ella comenzó esta labor y sus hijos fueron una bendición para este mundo, con tantos hijos y en una época donde no había tanta tecnología, no había lavadora, me imagino yo, no había plancha como la que tenemos ahora, no había las comodidades que nosotros hoy día como madre tenemos. Aún en ese momento ella se destacó. Madre de María, la madre de Jesús, crió al Hijo de Dios. En sus rodillas ella le enseñó. Imagínense lo que llegó a ser tan poderoso. Nuestro Señor Jesús también fue contribuido por su madre. Juan el Bautista y tantos otros que se destacan en este mundo tuvieron a una madre detrás que fue la que los impulsó, la que los animó, la que los ayudó, la que formó ese carácter para poder brillar en este mundo. Comprenda toda madre que su tiempo no tiene precio. Su obra de probarse en el día solemne de la rendición de cuentas. Y se hallará que muchos fracasos y crímenes se debieron a la ignorancia y negligencia de quienes debían haberlos llevado por el camino recto. Madres, en gran medida el destino de vuestros hijos está en vuestras manos. Si no cumplís vuestro deber, los colocaréis tal vez en las filas del enemigo y los haréis sus agentes para arruinar almas. Pero mediante un ejemplo piadoso y una disciplina fiel, podéis conducirlos a Cristo y hacerlos instrumentos en sus manos para salvar a muchas almas. Qué bendición sería que todas las madres de nuestra iglesia pudiésemos tener no un hijo, pudiésemos tener 5 hijos y 5 hijos educados de una forma como Dios quiere. Serían 5 misioneros de bendición en este mundo, 5 Moisés, 5 Wesley, 5 Danieles. Imagínense, qué maravilla sería. Hermanas,
si no existen estos hombres en nuestra iglesia, en nuestro mundo, es porque hemos fallado. Y hemos fallado en dos cosas. El Espíritu Profecía lo dice: un ejemplo piadoso y una disciplina fiel. Muchas veces hemos sido un mal ejemplo. Hemos chismeado, hemos hablado mal de nuestros hermanos delante y en presencia de nuestros hijos. Hemos cometido muchos errores: mal genio, mal carácter, enojo, falta de responsabilidad en la iglesia, muchas cosas, malas esposas, peleadoras, ¿cierto? Etcétera. Y esto ha sido absorbido por nuestros hijos. Pero quizás hemos tenido un ejemplo piadoso y hemos tenido un carácter más sumiso, más suave, más tierno, pero quizás hemos negligenciado en la disciplina. Quizás hemos sido negligentes en disciplinar o hemos sido muy duros en disciplinar. Estos dos extremos han llevado a que nuestros hijos se aparten de las cosas de Dios, se aparten de nosotros y se aparten de las cosas de Dios. Y esto ha traído gran maldición a nuestra propia iglesia. Porque esos niños que han escuchado a sus padres hablar mal de los mismos hermanos, que han visto cosas en sus padres que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, o que han sido castigados severamente, o que han sido negligenciados en su disciplina, todo esto ha hecho que nuestros hijos no estén hoy en la fila de nuestra iglesia. Como madres, como padres también, pero la mayor responsabilidad de nosotros es que hemos negligenciado nuestra labor. Gran parte de la deformación que sufre el carácter de un niño mal preparado es culpa de la madre. Cuando yo leí esto me quedé choqueada. Es nuestra culpa. Esta no debe aceptar cargas de la iglesia, y esto también es importante, que le obliguen a descuidar a sus hijos. De ninguna otra manera puede una madre prestar más ayuda a la iglesia que consagrando su tiempo a los que de ella dependen por su instrucción y preparación. Hermana, este es un error que yo cometí. Muchas veces por dedicar tiempo, ¿cierto?, a las cosas de la iglesia que a mí me fascinan, me encantan, me gustan, he descuidado a mis hijos. Y esto es algo que Dios lo ve y no es agradable para Él. Para Él la mayor obra que ve en una madre es no descuidar a sus hijos y guiarlos por el camino del bien. No quitarle tiempo que le pertenece a ellos y poder dedicar tiempo a otras cosas. Dice: de ninguna otra manera una madre puede prestar más ayuda a la iglesia, de ninguna otra manera, que consagrando su tiempo a los que de ella dependen por su instrucción y preparación. Es tremendo, es tremendo. El poder de la madre para el bien. Dice: la esfera de la madre puede ser humilde. No necesitamos grandes lujos. Pero su influencia unida a la del padre es tan perdurable como la eternidad. ¿Acaso usted no se acuerda cuando era niño qué es lo que hacía su madre, qué le cocinaba? Cuando siente nomás un olor parecido, me recuerdo a mi mamá, ¿cierto? Cuando su mamá le estaba remendando los calcetines, ¿cierto? Cuando la mamá lo esperaba, ¿cierto? Llegaba al colegio, lo esperaba con una oncecita, con una cosita rica, cuando hacía sopaipilla, cuando estaba el día feo, lloviendo. ¿Cuántas veces no nos acordamos cuando ya somos viejos, adultos, padres, abuelos, nos acordamos de nuestra madre? Dice: después de Dios, y creo que quieren bien grabado este texto, dice: después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. Si usted no ayuda a salvar a su hijo, nadie lo va a hacer. Después depende de Dios, lógicamente. Muchos hijos van a volver, muchos hijos van a aceptar a Dios aunque hayan cometido muchos errores, ¿cierto? Pero la base es la importante. Pero dice que después de Dios, hermana, escuchen bien esto: después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. No hay un poder mayor. No hay un poder mayor. No hay una influencia más poderosa que la influencia de una madre. Una madre cristiana estará siempre bien despierta para discernir los peligros que rodean a sus hijos. Mantendrá su alma en una atmósfera pura y santa. Regirá su genio y sus principios por la palabra de Dios, y haciendo fielmente su deber, vivirá por encima de las mezquinas tentaciones que siempre la asaltarán.
¿Acaso usted no tiene tentaciones, luchas, dificultades? Sí, todas tenemos. Todas cuando somos madres tenemos estas luchas. Pero dice que debemos mantener una atmósfera pura y santa. Y esto depende de nosotros. Depende de cada una de nosotras como madre. Por eso nuestra misión es tan importante. Dice, los niños tienen la percepción rápida y disciernen los tonos pacientes y amorosos en contraste con las órdenes impacientes y apasionadas que desecan el raudal del amor y del afecto en los corazones infantiles. La verdadera madre cristiana no ahuyentará a sus hijos de su presencia por su irritación y falta de amor y simpatía. Muchas veces a mí me ha pasado. Muchas veces uno anda nerviosa, anda irritada, anda de mal genio, malhumorada, ¿cierto? Nuestros hijos, en vez de querer estar con nosotros, salen arrancando. Y esto no es algo para gloriarse. Dios no se agrada de esto. Madres, despierten y reconozcan que vuestra influencia y vuestro ejemplo afectan el carácter y el destino de vuestros hijos. Y en vista de vuestra responsabilidad, desarrollen una mente bien equilibrada y un carácter puro que reflejen tan solo lo verdadero, lo bueno y lo bello. Esta es la misión que nosotros tenemos. Por eso que nos vamos a salvar cuidando hijos. Porque para poder crear un carácter, moldear un carácter en mi hijo que sea a la semejanza de Dios, debemos primero moldear un carácter puro y santo en nosotras mismas. Cuando controlemos nuestro mal genio, nuestro carácter, nuestra irritación muchas veces, nuestro nerviosismo, vamos a poder controlar a aquel niño que ha sido puesto en nuestras manos. Pero si no lo hacemos con nosotras mismas, es imposible que lo podamos hacer con nuestros propios hijos. Muchísimos hijos, esposos e hijos que no encuentran motivo alguno de atracción en la casa y de continuo son saludados con regaños y murmuraciones, buscan consuelo y diversión lejos del hogar, en la taberna u otros lugares de placer prohibidos. A menudo la esposa y madre ocupada con los cuidados de la casa se olvida de las pequeñas cortesías que harían del hogar un sitio agradable para el esposo y los hijos. Aun cuando en presencia de ellos no se queje mucho de sus vejámenes y dificultades peculiares, aunque no se queje, los niños y el esposo disciernen el carácter y la forma. No hay cortesía, no hay amabilidad, no hay esa cosa linda que debería haber en el hogar. No existe, por lo tanto, los niños y el esposo huyen, se van a la taberna, van a ver pornografía, van a ver con los amigos, van a fumar, van fiestas, diversiones, etc. Mientras la madre está ocupada en la preparación de algo para comer o alguna prenda de vestir, el esposo y los hijos entran y salen como extraños. Esto muchas veces sucede. Dice, la esposa y madre fiel cumplirá sus deberes con dignidad y buen ánimo. No considerará que sea degradante hacer con sus propias manos cuanto sea necesario hacer en una casa bien ordenada. El hogar no será una cárcel para la esposa y madre consagrada. Muchas veces decimos, no, es que el hogar es como una cárcel, estoy todo el día encerrada ahí haciendo miles de cosas y no tenemos mucho respiro. Pero el deseo de Dios es que seamos felices en nuestro hogar. Primero con una comunión real con Dios, una comunión fiel, una comunión de todos los días. Y luego sujetando nuestra lengua, nuestro genio y tratando de pedir el Espíritu Santo a Dios para tener un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Tales madres, tales hijos. El hijo queda más impresionado por la vida y el ejemplo de la madre que por la del padre, porque ella y el niño se ven unidos por un vínculo más fuerte y más tierno, ¿cierto? Nosotros lo tuvimos en el vientre y la influencia de la madre es más poderosa que la del padre. Los pensamientos y sentimientos de la madre ejercerán una influencia poderosa sobre el legado que deje a su hijo. Si ella permite que su mente se espacie en sus propios sentimientos, si cede al egoísmo, si es regañona y exigente, la disposición de su hijo lo reflejará. Así es como muchos han recibido en herencia tendencias casi invencibles hacia el mal. Hermano, hasta los 3 años tenemos para modelar el carácter del niño. Es más fácil, es más influenciable, es más moldeable. Después ya depende de Dios. Depende de su misericordia.
Pero la labor de madre a los 3 años, durante los 3 primeros años, es primordial. Si los niños ven exigencia, regaño, ceño fruncido, ¿cierto? Mi hija así. Y yo digo, ¿por qué así? Porque uno es así. Porque es así, tal es madre, tal es hijo. El enemigo de las almas comprende este asunto mucho mejor que numerosos padres. Despliega sus tentaciones contra la madre, sabiendo que si ella no le resiste, él puede por su intermedio afectar a sus hijos. Hermano, este es tremendamente importante. Satanás sabe la labor importantísima de una madre y la asalta con sus tentaciones para que ella ceda y a través de ese ceder pueda ser mal influenciado sus hijos. Y esto tenemos que tener en cuenta. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy en mente. Dice, la única esperanza de la madre se cifra en Dios. A Él puede huir en procura de fuerza y gracia y su búsqueda no será en vano. Pero con frecuencia esas numerosas pruebas todos los días, ¿cierto? Tenemos que pedir a Dios. Numerosas pruebas menudas casi no parecen merecer atención. Agotan la paciencia de la madre. ¿Le ha pasado que se ha agotado su paciencia? Bueno, a mí me ha pasado. Las manos traviesas y los pies inquietos le ocasionan mucho trabajo y perplejidad. Los niños corriendo para allá, corriendo para acá. Que se queden tranquilos, por favor, con dolor de cabeza. Y uno dice, ay Señor, por favor. Dice, debe sujetar firmemente las riendas del dominio propio o escaparán de sus labios palabras de impaciencia. Vez tras vez está a punto de perder la calma, pero una oración silenciosa dirigida a su Redentor compasivo serena sus nervios y puede dominarse con tranquila dignidad. Hermanas, muchas veces nos ha faltado esto, de orar al Señor de corazón y pedirle que nos dé paciencia, que nos dé tranquilidad, que serene nuestros nervios. La labor de madre es tremendamente solemne, importante, una influencia poderosa después de Dios. Todo lo que hemos hablado está en el Espíritu de Profecía, no son palabras mías. Si hubo un tiempo en que Dios necesita la ayuda abnegada de las madres, es ahora, hermano. En el fin del tiempo del fin que estamos viviendo. Hoy el mundo necesita madres como la madre de Moisés, como la de Daniel, como la madre de Ananías, Misael, Azarías. No descuidemos a nuestros hijos, no pongan su cuidado en manos ajenas. Si nosotros no nos podemos controlar en nuestro carácter, con toda la luz que tenemos, menos lo va a hacer una persona de afuera que no tiene esa influencia. Hermana, en nuestras manos está la salvación de nuestros hijos. Si hemos cometido errores, porque los errores los cometemos, somos humanos. Si hemos cometido errores que han hecho de nuestros hijos se alejen de los caminos del Señor por un carácter defectuoso o por una disciplina también mal aplicada, falto de Cristo, roguemos a Dios su perdón y pidamos perdón a nuestros hijos. Nunca es tarde para arrepentirnos. Si ya estamos quizás viuda, usted es viuda y ya tiene sus hijos grandes, que ya tienen su casa, su vida, hermana, acérquese a sus hijos, hable con ellos, pídale perdón y ruegue, dígale que está rogando a Dios para que Dios la perdone a usted y ese hombre ya maduro quizás puede ser enternecido por su labor. No se quede de brazos cruzados mirando cómo sus hijos van a la perdición. No, tenemos que hacer algo y con la ayuda del Señor se puede hacer. Si ya soy abuela y vuestros hijos ya no están con vosotros, las oraciones de una madre son muy bien atendidas por nuestro Padre Celestial, aunque los hijos ya sean allí y se hayan ido de vuestro lado. Las abuelas cumplen un rol importantísimo. Si la madre no ha podido, la abuela puede hacer algo para que sus nietos también puedan ser bien encaminados. Y si aún no te has casado, piénsalo bien antes de hacerlo para evitar más cargas de las que puedas soportar. En la labor de madre, Dios está contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar paciencia. Es una labor que está garantizada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú te casas con una persona que no es de la fe, vas a incurrir en cargas más que Dios no te ha puesto. Y vas a tener que soportar muchas más cargas de las que quizás puedas soportar.
Pero por sobre todas las cosas recuerda que si una madre pide a Dios fuerza y consuelo, recibirá lo pedido. No te desalientes. Nuestro Padre Celestial acompañará a cada madre que lucha con todas sus fuerzas por la salvación de sus hijos. Lucha por ser una madre conforme al corazón de Dios. Queridas hermanas, quiero concluir con un párrafo del Espíritu de Profecía que dice: cuando el juez se siente y se abran los libros, cuando el gran juez pronuncie, bien, buen siervo y fiel, y la corona de gloria inmortal se coloque sobre la cabeza del vencedor, muchos levantarán sus coronas a la vista de todo el universo y se las colocarán a sus madres diciendo: ella hizo de mí lo que soy por la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones fueron bendecidas para mi salvación eterna. Hermana, esa me llena de emoción, que nuestros hijos se saquen sus coronas y las pongan en nuestras cabezas. Es decir, ella fue la que hizo todo para que yo pudiese alcanzar la salvación. Qué maravilloso momento va a ser. Y por ese momento, querida hermana, vale la pena. Vale la pena luchar como madre conforme al corazón de Dios. Seamos madre conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón del mundo. Porque esta gran bendición va a ser para ti y para mí si le pedimos al Señor y nos dejamos guiar por su Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en esta semana y las espero en el próximo miércoles con el tema Una esposa conforme al corazón de Dios. Muchas y grandes bendiciones. Chao, chao.